Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el contrato colectivo de trabajo, mismo que lo podemos ubicar su concepto en el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, quien nos manifiesta que es aquel convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o en uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Las características de este tipo de contrato es que va a fijar las condiciones laborales, como van a ser los salarios, las jornadas, entre otras. Y este surge después de la presión de los trabajadores. Esto más que nada lo podremos exponer que se da a través de una huelga misma de los trabajadores. Ahora vamos a hablar sobre el contrato ley, que de igual forma va a hablar su concepto en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dirá que es aquel celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una determinada rama de la industria, y declarando obligatorio en una o varias entidades federativas en las zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, todo el territorio nacional. Características. Se revisa, igual que los contratos colectivos. Se presenta la solicitud ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Reglamento interno. Bueno, este lo vamos a encontrar en el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dirá que son aquel conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajadores en una empresa o establecimiento. Esto más que nada para determinar sus normas internas para llevar una buena relación laboral. No son materia de reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Características. En el caso de que una persona no tenga reglamento interno, el patrón no podrá interponer las medidas disciplinarias. El reglamento deberá contener los requisitos del artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo. La suspensión de un trabajador como medida disciplinaria no podrá ser mayor a 8 días. Los reglamentos se aprueban en las representaciones, de los trabajadores y el patrón. Para validarlo es ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Suspensión de la relación laboral. De igual forma, lo vamos a tener algunas causas de suspensión temporal de las obligaciones de presentar el servicio en responsabilidad para el trabajador y el patrón en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Mismos que son algunas causas como la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal o ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, la prisión preventiva el arresto del trabajador. Yo aquí solamente les puse algunas de suspensión temporal para no tratar de abarcar demasiado tiempo, mismos que las pueden ubicar y agarrar su ley en el artículo 42. Rescisión de la relación laboral. Esta la vamos a entender como el dejar sin efecto la relación laboral. Entendemos causas de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. El artículo 47 nos menciona las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Algunos ejemplos de ellos que los cité son engañar al trabajador, incurrir el trabajo durante sus labores en faltas de probidad o honradez, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados como falsos, eh, cometer el trabajador el servicio contra el patrón, sus familiares o persona directo administrativo.
De igual forma, yo solamente le estoy mencionando solo algunas, pero le cito el artículo 47. Las características, el patrón dará aviso por escrito a la fecha y la causa de la rescisión. El aviso tendrá que conocerlo el trabajador y si éste no quiere recibirlo dentro de los siguientes 5 días, el patrón dará aviso a la Junta. La falta de aviso ante el trabajador o la Junta bastará para que éste siga que fue injustificado. Esto es de suma importancia, ya que se le debe de dar a conocer al trabajador el motivo o la causa y el fundamento siendo rescindido de sus labores. Causas de rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y de igual forma solo le cité algunas. Engañar al patrón o en su caso la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Incurrir el patrón, sus familiares y cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidez o honradez. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores. Reducir el patrón el salario del trabajador, no remite la fecha al lugar convenido. Yo creo que ya lo sabemos porque ya llevamos materia laboral y ya nada más sería cosa de que ustedes le checaran algunos artículos o fracciones del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Causas de terminación de las relaciones del trabajo. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que es el mutuo consentimiento de las partes. Esto es decir, yo creo que es muy entendido, es la voluntad de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, la incapacidad física o mental. Eso está muy fácil. Como características, eh, tienen derecho a una edad cumpliendo los 15 años con causa justificada. El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo menciona que los trabajadores de planta tienen de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días del salario por cada año de servicios. Para determinar el monto se estará dispuesto el artículo 485 y 486. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. ¿Qué entendemos por sindicato? Igual con los 356 de la mencionada ley, nos dice que es aquella asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. El sindicato tiene derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir sus representantes, organizar su administración y actividades. Bueno, y aquí tenemos algunas clasificaciones de sindicatos, como los gremiales, constituidos por el mismo oficio o profesión, de empresa, integrado por trabajadores de una misma entidad pública o privada, industriales, formados por trabajadores que representan su servicio en dos o más empresas de la misma rama industrial, nacionales de industria, formado por trabajadores que laboren en empresas de la misma rama industrial, ubicada en varios estados, y oficios varios, constituye por trabajadores de diversas profesiones. Pero en materia laboral, vamos a entender al paro en materia laboral, que nos va a decir que es aquella suspensión ilegal de labores efectuada por un grupo de trabajadores que abandonan su puesto momentáneamente para prestar junto con sus compañeros por irregularidades en que han incurrido el patrón o para presionar al mismo conforme a alguna petición. Pero el paro en materia laboral no es lo mismo que huelga. Bueno, porque esto lo vamos a poder definir que es de manera ilegal. Esa es la primera característica o diferencia que podemos definir a estos. Y bueno, hemos concluido la sesión de estos temas y yo quisiera saber si tienen alguna duda o comentario que me lo hicieran saber, por favor.